Ya no tenemos. Recording in progress. Está grabando la nube. A ver, voy a compartir la pantalla. Ahí. A ver. Ahí está. Sí. Minimizo. Acá está. Perfecto. Más compartir pantalla. Minimizo esto. El caso práctico, la actividad práctica de esto está en la página de Lungu Virtual. Esta es la parte del impuesto, el método del impuesto diferido. A ver, continuemos. Ahí está. Acá tenemos que tener en cuenta la lectura, también tanto la lectura del enunciado del caso práctico como de la normativa contable relacionada, y para desarrollarlo tener en cuenta qué es lo que me solicitan. Acá solicitan puntualmente cuatro pasos. Determinar el impuesto a las ganancias sobre la base del método de impuesto diferido establecido en la RT 17, contabilizar las operaciones durante el ejercicio 2020 y revertir las diferencias de las diferencias temporarias que se hayan determinado en el 2019, comprobar el devengamiento del impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido del pasivo basado en el estado de resultado para ambos ejercicios y confeccionar el estado de situación patrimonial y de resultados luego de contabilizar el impuesto determinado para ambos ejercicios. ¿No es cierto? El enunciado es sencillito. Ahí les da toda la serie de cuentas que ustedes van a tener en consideración para desarrollar el trabajo práctico. En este caso, tienen para el ejercicio 2019 5 ítems, ¿no es cierto?, que se relacionan con todo el listado ahí de las partidas correspondientes. Y ahí les dan los ítems, eso los vamos a ir viendo punto por punto ahora. Y para el ejercicio 2020 le están dando también las operaciones que en general, digamos, es el pago del impuesto determinado del ejercicio anterior, es una cobranza del 100% de créditos por venta, y una venta del 50% de la mercadería, y al final, al cierre del ejercicio, el devengamiento de las amortizaciones de las herramientas. Acá estoy utilizando sin considerar, digamos, si es depreciación o amortización, digamos, lo estoy utilizando como conceptos análogos, ¿no es cierto?, que depreciación y amortización son cerca, digamos, de conceptos análogos. Así que no tengan mucho problema con eso. Pueden utilizar o depreciación o amortización, no hay problema. Lo que sucede es que la palabra amortización en general más se está utilizando para el tema de amortizaciones de operaciones financieras. Por ese motivo, digamos, por ahí como que por ahí dicen, bueno, más que nada cuando nos referimos a la vida la vida útil de los bienes, estamos hablando de una depreciación, ¿cierto? Por eso por ahí utilizamos análogamente o amortizaciones o depreciaciones, no hay problema con eso.
Lo que vamos a tener en cuenta en este caso es la RT17, en donde acá en estos puntos me está diciendo en la segunda parte de la RT17, me está normando esto, la medición contable en particular, en lo que se refiere al impuesto a las ganancias y todo lo que se refiere al impuesto a las ganancias y cómo se va a ir determinando. En esa parte que dice diferenciación de jurisdicciones, eso se refiere más que nada a, en el caso de estar aplicando el método del impuesto, o el caso de estar haciendo los balances de algunas empresas que tengan vinculación internacional con otros países, ¿no es cierto? Es más que nada por eso que está diciendo Argentina o extranjera. Acá, digamos, jurisdicción se está tomando, digamos, en términos como a nivel país, porque los impuestos a las ganancias en general son impuestos de tipo nacionales y por eso necesitan, digamos, aprobación a nivel nacional. Entonces, por nación se aprueba cada impuesto a las ganancias, no por jurisdicción. A diferencia, digamos, que por ahí hay una confusión con el tema de la jurisdicción que toma a nivel ingresos brutos de acá de la Argentina. Cada jurisdicción ya no es un país, es una provincia más la ciudad autónoma. Entonces eso es lo que está, digamos, más que nada, cuando acá la norma se está refiriendo a jurisdicción, es más que nada por el tema de distintos países, ¿no es cierto? Para aquellos entes en donde, digamos, tengan subsidiarias, tengan vinculaciones internacionales. Ya cuando veamos combinaciones de negocios van a ver que hay diferentes modalidades de vinculación económica entre empresas, tanto del mismo país como de países distintos. En ese caso es lo único, digamos, que hay que tener en cuenta cuando habla de diferenciación de jurisdicciones. No es que hay un impuesto a las ganancias para Jujuy y un impuesto a las ganancias para Salta, no, digamos, hay un impuesto a las ganancias a nivel nacional para toda la Argentina. Sí hay un impuesto a las ganancias para Brasil, un impuesto a las ganancias para Chile, tienen otras tasas alícuotas distintas y normativa distinta también. En el caso de los impuestos determinados y saldos a favor, cuando reconocerlos, dice que cuando nosotros determinamos, acá lo que la norma quiere decir es que en el momento nosotros vamos a reconocer con cargo al resultado, es decir, vamos a poner el asiento en sí va a ser impuesto a las ganancias, cuenta de resultado negativo, a pasivo, al pasivo que sería impuesto a las ganancias a pagar. Eso es la típica, digamos, ¿no es cierto? Si no existiría el diferido, el asientito, digamos, el método de la determinación o el reconocimiento del impuesto a las ganancias es un asiento común que dice impuesto a las ganancias a impuesto a las ganancias a pagar y ahí se acabó la cuestión. ¿Entienden? Cuando no se aplica directamente, ese se llama el método directamente del impuesto a pagar. Nosotros lo que estamos viendo, el método del impuesto diferido. Y acá también, digamos, tanto para acá para hablarme de impuestos determinados y de los saldos a favor y todo eso, tanto me está hablando de ambos métodos, cuando se aplica el diferido como cuando se aplica el método del impuesto a pagar, ¿no es cierto? Pero me está hablando más que nada en general. Y luego también está la medición de los impuestos determinados a pagar, que sería que nosotros lo que vamos a hacer es medir en base a lo que se espera pagar. En sí es medir a lo que nosotros vamos a determinar para que se tenga que pagar. O a recuperar, dicen las autoridades impositivas. En general la recuperación se da por ahí cuando tienen muchas retenciones por las operaciones que realiza una empresa con otra, entre que hacen compras, ventas superando determinados montos y superan anualmente la cantidad de operaciones más la cantidad de dinero más
Entonces, a ese nivel, por decirles, en montos superiores creo que están 200.000, ya comienzan a tener retenciones a las ganancias, es decir, que se paga ahí en el momento de la operación, tanto que sea compra como que sea venta, tienen, digamos, una retención del impuesto a las ganancias. Y eso genera que esas retenciones es como crédito a favor, que lo tiene hasta que liquida el impuesto, digamos, cada cierre de ejercicio. Por eso, digamos, acá cuando se hace, dice, si llegara a tener algún saldo a favor, digamos, quiere decir cuando espera recuperar, por ahí cuando le han hecho muchas más retenciones de lo que realmente debería haber pagado en base a su balance al año, ¿no es cierto? Pero no, más que nada se refiere a eso. Y acá, en este punto, a ver, acá me está hablando de, ahí está, me está hablando del impuesto a las ganancias específico. Y acá fíjense, en el impuesto en el 633, acá, 6.3, acá ya me habla del impuesto diferido, ya no me habla, digamos, de, como hace rato me hablaba de esas dos partidas, tanto la partida de impuesto a las ganancias de resultado negativo como la partida de impuesto a las ganancias pagar de pasivo. Acá ya me está hablando tanto de activos por impuesto diferido y pasivos. Entonces acá lo que está diciendo, ¿cuándo vamos a reconocer cuando existan diferencias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y las bases impositivas? ¿Qué significa las bases impositivas? Significa que si nosotros para medir esos mismos activos y pasivos, ¿no es cierto?, no tomamos normas contables, sino tomamos normas impositivas, lo que la ley del impuesto a las ganancias y su decreto reglamentario lo dice. Cuando tomamos eso para hacer esas mediciones, ahí van a haber diferencias. Cuando existan estas diferencias, ¿no es cierto?, dice que se van a generar, van a existir diferencias y se llaman temporarias porque se dan diferencias en el tiempo, digamos, entre de un periodo a otro o de un periodo a más periodos, de un periodo corriente a un periodo futuro, digamos, 3, 4. Que ahora lo vamos a ver con el desarrollo, digamos, va a quedar mucho más claro con el desarrollo. Y acá dice, bueno, ahí en ese caso, cuando existan diferencias, ahí ponga y reconozca activos y pasivos por impuestos diferidos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, acá dice las diferencias temporarias dan lugar a pasivos, darán lugar, digamos, cuando uno observa o analiza que la reversión futura de eso aumente los impuestos determinados a pagar en el futuro, es decir, en el futuro, ahí va a dar lugar a pasivos. Y después a de activos cuando la reversión futura, es decir, en el futuro, implica que se van a pagar menos impuestos. A ver, acá. La medición contable en particular, acá ya me está hablando a dónde los tengo que incorporar. Y ahí justamente me está diciendo la medición de los impuestos diferidos, que dice qué criterio de medición de ocupar es, digamos, tomando todas las normas de los otros activos, otros créditos en moneda para los activos por impuestos diferidos y las normas de los otros pasivos en moneda para los pasivos por impuestos diferidos. Acá, ahí está. La medición contable en particular también. Acá dice cómo vamos a ir haciendo para el impuesto del periodo, cómo vamos a ir imputando el resultado del periodo. Vamos a imputar los impuestos determinados para el mismo y las variaciones de los saldos de impuestos diferidos. Y después también ahí tengo para estos activos cómo se lo miden al valor nominal, tanto para los activos por impuestos diferidos como para los pasivos. Esta es particular, la medición particular que dice la RT17, ¿no es cierto? La medición es a su valor nominal. Y bueno, y esta parte de la resolución técnica 9 es la que nosotros consideramos para hacer el punto 4, el último, donde dice cómo exponer esto. Y acá dice
El activo por impuesto diferido dice que se va a informar por separado y como un activo no corriente, el saldo que exista, digamos, cuando llegamos a tener al cierre del ejercicio un activo por impuesto diferido, su saldo se lo va a informar como no corriente. Por un lado, y en el caso de los pasivos dice que también se van a informar por separado y como pasivo no corriente los saldos pasivos netos por impuestos diferidos. Rubro deudas. Acá está el modelo, este es el modelo de la norma contable de la RT9, en donde dice a dónde vamos a cargar. El impuesto, la partida, impuesto a las ganancias a pagar es del pasivo corriente, el rubro cargas fiscales. Ese sí o sí, ¿por qué? Porque eso se paga en el ejercicio en el cual, digamos, se determina y se vence en el momento del vencimiento, ahí es cuando se va a pagar. Por eso, digamos, esa es una deuda que va a digamos, que va a vencer en el momento de la presentación y el momento, digamos, de la presentación y vencimiento, en general coinciden en esa fecha para la FIP, vencimiento de las declaraciones de impuesto a las ganancias. Entonces ahí vamos a tener cargado el impuesto a las ganancias a pagar. Diferente es el caso, miren ahí, diferente es el caso de la I, o del activo por impuesto diferido, se lo expone en otros créditos, ahí, y el pasivo por impuestos diferidos se lo expone en otras deudas, o en otras, digamos, como dice la norma, como pasivo no corriente también. Ahí va. Y después acá también, acá tienen esto, yo les voy a dejar, después les voy a cargar cuando terminemos, les voy a cargar ahí en el chat estas firmitas por ahí para que la tengan. Ahí está. Y acá le está el resultado, cómo se va, a dónde se lo va desagregando. ¿Está? Comencemos nosotros, esto yo, digamos, lo pasé al punto, el punto 2, ¿por qué motivo? Porque ustedes, como verán acá, a donde lo que estamos viendo hace rato, ustedes verán acá, esto se ordena, en las normas contables argentinas se ordenan por su grado de liquidez, es decir, los rubros más líquidos están el primero, y después a medida que va cayendo la liquidez, o digamos hay rubros menos líquidos, van uno tras otro. En general el crédito por ventas siempre tiene que estar en general arriba de las mercaderías. Por eso lo puse, digamos, por eso lo estoy desarrollando como primer punto, digamos el punto 2 que lo tenemos en el trabajo práctico. Acá, ¿ves? Acá tenemos créditos por venta 60.000 y acá me dice que el 31 de diciembre, al cierre del ejercicio 2019, están constituyendo una previsión que dice que los créditos dudosos, la previsión significa una estimación. Dice que contablemente ascienden a 3.000, pero impositivamente debería imputarse a 1.500. ¿Qué significa impositivamente? Que la norma del impuesto a las ganancias dice en la normativa específica que se llama decreto reglamentario, que es el decreto reglamentario de la ley del impuesto a la ganancia, ahí dice que para tomarse como pérdidas los deudores incobrables, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta unos índices de incobrabilidad. ¿Qué índices? Por darles una idea, que se haya desaparecido la desaparición forzosa o de los fehacientes del deudor. Entonces ahí ese es un índice. Ya, lo han buscado y nunca lo encontraron, entonces ahí ese es un índice. Otro índice, la quiebra, es decir, que haya cerrado su negocio y haya liquidado todos sus activos, entonces ya no hay posibilidad de recupero. Y ahí en ese caso es otro índice. Y así, digamos, la misma ley, el mismo decreto está diciendo
cuándo tomar como incobrable, un incobrable, ¿no es cierto? Y cuándo no. Entonces dice, contablemente este incobrable es de 3.000 pesos, los incobrables, digamos, correspondientes, como es una regularizadora, la previsión está regularizando la partida créditos por ventas, entonces de esos 60.000 se espera de que los créditos dudosos, digamos, o que posiblemente no se cobren, que correspondan a este ejercicio 2019, son de 3.000. Por eso, digamos, se ha reconocido esos deudores incobrables por 3.000 pesos. Ahí los tienen como pérdida. Entonces, ahí. Acá tenemos un activo contable que es el mismo, si ustedes miran, es el mismo que el enunciado. En el enunciado dice que son 374.500. El activo contable y el pasivo contable también. En la composición, contablemente tenemos que hacernos una memoria de cómo se ha generado ese crédito. Entonces, ¿cómo se hizo el asiento contablemente? Esto ya está registrado, ¿no? Contablemente se hizo ese asiento. Deudores incobrables a previsión para deudores incobrables por 3.000 pesos. O previsión para deudores de dudoso cobro. Es decir, es de acuerdo al contador que utilice la denominación de la partida. Pero la previsión más que nada, cómo regularizando el saldo de los deudores o de los créditos por venta. Ahí. Y después para obtener el pasivo, a partir de ahí partimos de esa base para obtener el pasivo, el activo fiscal, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con partidas de activo, para obtener el activo fiscal o la base fiscal de este activo contable. Lo que tenemos nosotros es que hacer, pensar en revertir ese mismo asiento, ¿entienden? Pero ¿por qué? ¿Por qué importe? Por los 3.000, no, porque digamos, de esos 3.000, la ley únicamente lo está reconociendo, de esos 3.000, digamos que contablemente se ha registrado, la ley del impuesto a las ganancias está permitiendo que se imputen 1.500 nada más. Por eso, digamos, es como que los otros 1.500 van a quedar. En este caso, digamos, 1.500 van a quedar con una partida previsión para deudores incobrables y también con la partida de deudores incobrables, van a quedar esos 1.500, ¿no es cierto? Impositivamente, ¿no? Entonces acá afecta, está tocando ahí y está tocando ahí contablemente, ¿no es cierto? En esos dos aspectos está tocando tanto la previsión como la partida de deudores incobrables. Una de resultado negativo y la otra de activo o regularizadora del activo. Aquí obtenemos el activo fiscal. Y fíjense en acá, fíjense, ahí tienen, ¿ven? Acá los mismos valores, en cambio acá el activo contable es 57.000, pero fiscalmente ese activo contable es 58.500. ¿Por qué? Porque acá está reconociendo 60 menos 3, 57. Y acá sería 60 menos 1.500. Y queda 58.500, ¿ves? Y afecta eso. Entonces ahí, digamos, esta sola operación afectó el activo fiscal o la base fiscal del activo. Y ahí está el patrimonio neto fiscal, que implica tocar los resultados fiscales. ¿Por qué? Porque también ha visto, miren acá, y eso está afectando acá, ¿no? Acá está la reducción. Entonces este asiento revertido me origina a esto, digamos, me da lugar a que yo pueda obtener esto, mirándolo. Entonces ahí ven la diferencia. Contablemente hay un activo de 374.500 y fiscalmente esos mismos activos fiscalmente tienen un valor de 376.000, ¿ves? Tienen un valor mayor. ¿Ves? Por el ejercicio 2019 pagará el impuesto sobre los 126.000 estos, los fiscales, ¿no es cierto?, de ganancia. Ahí.
pongamos que sea la única diferencia, ¿no es cierto? El reconocimiento de la contingencia ocurre desde el punto de vista del fiscal. Los malos créditos se pueden deducir cuando estos sean realmente considerados incobrables. Esa incobrabilidad es un hecho futuro. Pero acá en parte, obviamente, los otros 1.500, estoy hablando más que nada de los 1.500 que me están quedando ahí. Digamos que los 1.500 estos que he revertido, más que nada, que los saqué. Cuando los incobrables sean realmente incobrables, digamos que ocurre el evento, el hecho futuro, el siguiente ejercicio, no sabemos si en el 20, el 21, el 22, no sabemos. Entonces ahí se va a poder deducir realmente como resultados, a los resultados siguientes. Eso implica que en el futuro va a pagar menos impuestos, ¿no es cierto? Ahora está pagando más impuestos. Justamente este es el efecto que ha causado estos 1.500, está causando el efecto de que acá tenga que pagar más impuestos. Entonces, este pago del impuesto, ¿qué significa? Es como que me estoy haciendo un crédito con AFIP. Ese crédito es como una cuenta del activo y por eso se llama activo por impuesto diferido. ¿Qué significa? Que a futuro vamos a deducir eso. Por eso dice, a futuro va a pagar menos impuestos y va a deducir. Y eso es lo que nosotros en la profesión lo llamamos como diferencia temporaria deducible, ¿no es cierto? Porque, digamos, a futuro lo va a deducir. Entonces, cuando el activo fiscal, fíjense, en el activo fiscal es mayor que el activo contable, ¿no? El activo fiscal es mayor que el activo contable, hay que tener diferencias temporarias deducibles, las cuales multiplicadas por la tasa del impuesto nos va a dar el valor o el importe correspondiente a la cuenta, la partida que se llama activo por impuesto diferido, el activo específico, ¿no es cierto? Son dos conceptos distintos. Por un lado vamos a tener las diferencias y por el otro lado vamos a tener, digamos, la consecuencia de esa diferencia, que sería acá, las partidas tanto de activo como de pasivo. Ahí, bueno, ahí si ven arriba, es lo que estaba diciendo, no lo puedo ver acá porque está saliendo, a ver, ahí está. Las diferencias darán lugar, ¿ve?, al cómputo de pasivos, ¿ve? Acá, las diferencias temporarias darán lugar al cómputo de activos, ahí, ¿no es cierto? Ahí, cuando su reversión, ahí está, cuando su reversión futura disminuya los impuestos determinados, ¿no es cierto? Acá, digamos, es lo que la norma me está diciendo. Bien. Es decir, que a futuro va a pagar menos impuestos, implica que hoy paga más impuestos y por lo tanto es deducible, una diferencia temporaria, lo que se llama deducible. A ver, ¿por qué no me da? Ok, ahí. A ver, ahí está. Cuando realmente haya los incobrables, cuando ya los otros 1.500, ahí vamos a poder hacer revisión para deudores incobrables o a deudores por venta, es decir, cuando se utilice, ¿no?, realmente porque justamente la previsión se está armando esa previsión para prever la incobrabilidad futura. Entonces vamos a hacer ese asiento. Pero si no hay incobrabilidad y hay cobrabilidad, directamente vamos a tener que hacer el tema del recupero de la previsión, que funciona como un resultado. ¿Está? Bueno, acá tengan en cuenta ahí, esto les aconsejo que, digamos, ahora cuando tengan la tarea, van a tener que hacerla, y les aconsejo de que lo hagan a mano y me lo presenten, y los que no pueden, digamos, ustedes han tenido un parcial hace una semana,
En esa semana, cuando han tenido el parcial, ustedes han visto que no les evaluamos el Excel, ¿entienden? Evaluamos el lápiz y el papel, por eso, digamos, por ahí yo, más que nada me interesa si pueden hacerlo el lápiz y papel y hacer los cálculos auxiliares, hacer todo como a ustedes mejor les parezca, hacer la práctica puntual ahí, y me mandan simplemente una foto, y si no lo pueden subir la foto en el UNJU virtual, me lo suben, me lo mandan por mail, ¿no es cierto? De última, me mandan un mail, me dicen que les mande el teléfono, el número de teléfono, me mandan por WhatsApp las fotos, es simple, digamos, no tienen, digamos, muchas complicaciones. Hoy que todos usan fotos, todos usan WhatsApp, todos usan, entonces, digamos, es por ahí que ustedes se sienten, agarren la carpeta y se pongan hasta allá. Es pesadito, pero es la única forma, digamos, que por ahí a mí en particular me van a convencer. Porque, ¿qué les puedo decir? No soy profesora de informática para evaluarles el Excel. Entonces me hacen unas columnas, un cuadro de 9 columnas. Cada columna se va a llamar así. La primera es denominación de las partidas, el valor contable, como lo dice la norma, la base fiscal del mismo, y ahí dice valor contable versus base fiscal, la diferencia entre ambos, el tipo de diferencia, qué es lo que genera la diferencia por la tasa del impuesto a las ganancias y el efecto fiscal futuro. Veamos qué pasa con la primera partida que tenemos ahí, es la cuenta caja. La partida caja, su valor contable es la medición, según la RT 17, que es lo que dice que la caja se mide a su valor nominal, ¿no es cierto? 42.500. Y la base fiscal también, fiscalmente la ley también dice, no, fiscalmente la caja también se mide a su valor nominal, ¿no es cierto? A lo que dice la moneda. Y ahí está, son iguales las bases, y por lo tanto el activo contable en este caso es igual al activo fiscal. La diferencia es 0. ¿Ven? Ahora vamos a deudores por venta. Tenemos 60.000, también 60.000. Ustedes vieron que no tocamos deudores por venta. Lo que sí tocamos es su regularizadora, que sería la previsión para deudores incobrables. ¿Ven? Contablemente, el valor de esta previsión es de 3.000. Ahí, digamos, no tocamos nada contablemente, se mantiene como ya venía en el enunciado. Ahí no se da ningún problema y se mantiene. Lo que se diferencia, lo que sí se modifica es la base fiscal. El saldo créditos por venta es así, 57.000 por este lado y 58.500, que es la misma del mismo modelo que yo les había mostrado hace rato. Ustedes vieron en la parte contable valía, los créditos por venta valían 57.000 y en la parte fiscal valía 58.500, así proviene. ¿Qué es lo que significa? Acá que el activo contable es menor que el activo fiscal, o bien que el activo fiscal es mayor que el activo contable. Pero acá lo que tienen que hacer para manejarse con esta planilla o con este cuadro, lo que tienen que hacer es hacer esto. Valor contable menos base fiscal. O sea, 57 menos 58.500, ¿no es cierto? Ahí es 1.500, ¿ves? La diferencia es 1.500. El tipo de diferencia, eso ya me está diciendo, esos menos 1.500 me está diciendo que eso va a ser deducible. Y genera un activo por impuestos diferidos. ¿Qué significa ahí esa diferencia negativa? Quiere decir que ahora estamos pagando más impuestos, que lamentablemente ahora estamos pagando más impuestos por esa diferencia, pero que es salvable, digamos, porque eso como que lo vamos a recuperar a futuro. Entonces eso me va a generar un crédito que se llama activo por impuesto diferido. Si a esa diferencia la multiplico por el 30%, que me dice que la tasa del impuesto a las ganancias,
¿no es cierto? Me da un valor de 450. Ese es el valor de la I, del activo por impuesto diferido. El efecto fiscal futuro, es decir, este signo me está diciendo su efecto fiscal. Por eso es conveniente que ustedes dan contable menos fiscal, les da el signo y acá el efecto fiscal futuro menos. Menos impuestos a pagar. Si vamos a pagar menos impuestos, quiere decir que ahora sí vamos a pagar, por lo tanto, la diferencia va a ser deducible. Ahí. A ver, ¿qué pasó acá? Ah, ya terminé. Bueno, ahora sí veamos el siguiente, que sería la medición, que se refiere a la medición de de las mercaderías. A ver, veamos acá. Bueno, ya están poniendo los chicos ahí. Bueno, la medición. Ahí. Las mercaderías, dice que están medidas ahí según el enunciado de 125.000, el resultado por tenencia es de 25.000, es lo que me quiere decir. Ahí, si ustedes fíjense, esto es lo que no varía nada, el activo contable pasivo, eso no varía, eso se mantiene, no se toca. Contablemente se hizo el asiento mercaderías a resultado por tenencia por 25.000, pero ¿qué es lo que pasa? Acá en este caso dice que la FIP no permite o no, el fisco no permite, digamos, reconocer el resultado por tenencia positivo. El resultado por tenencia en sí, es decir, en sí, digamos, no es que no permita, sino lo que dice la norma, dice, las mercaderías en existencia se van a medir, los inventarios, dice, los inventarios el stock de inventarios se van a medir al valor de las últimas compras, ¿entienden? Y si, digamos, siempre, digamos, van a coincidir las últimas compras, ¿cuándo van a coincidir? Cuando sea en el mismo mes o en el mismo mes digamos, del cierre. Entonces ahí van a coincidir los valores de la mercadería con los valores con los valores del contable, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa en ese caso? Si tenemos ahí, compramos el último día, no vamos a tener resultado por tenencia, ¿no es cierto? Resultado por tenencia significa que vamos a hacer estamos reconociendo una valorización, ¿no es cierto?, ocurrida desde el momento de la compra o desde que ingresó a la entidad hasta el momento de la medición, que es el cierre. Entonces, esa diferencia implica, digamos, que si existe un resultado por tenencia, significa que esa mercadería está medida, digamos, al costo de reposición, por decirles en este caso, como la RT17 lo dice, pero digamos, ese costo de reposición es el costo de reposición al cierre, pero no el costo de reposición en el momento de la compra. Como lo dice la ley. La ley dice, bueno, la medición que vamos a poner es el valor de la última compra. Para obtener el activo, acá ya les he puesto grande, pensaremos, tengan en cuenta, estamos pensando, no es que estamos, digamos, haciendo a la par una paralela, digamos, lo que sí estamos haciéndolo en la cabeza más que nada. Entonces, para obtener el activo fiscal o la base fiscal de ese activo, lo que tenemos que pensar es en revertir ese asiento, que sería ese mismo asiento, revertirlo, resultado por tenencia en mercaderías. ¿Y qué me da como resultado? ¿Ve? Ahí se me va a modificar en la parte tanto del activo contable y todo eso, y en la parte de mercaderías, el rubro mercadería o bienes de cambio y en los resultados, ¿ves? Me da como resultado esto, ¿ves? ¿Cómo se modifica eso? Esos 125 se convierten en activo fiscal, se convierten en 100.000. Y ese resultado, digamos, hace rato era, ¿cuánto habíamos llegado? A 126.000, creo. Bueno, ¿y ahora cuánto llegamos? A 101.000. ¿Entienden? En este caso, ¿qué es lo que ha sucedido?
En este caso, si ustedes se fijan, el activo contable es mayor que el activo fiscal. 374 es mayor que 351. ¿Entiendes? Cuando el activo contable es mayor que el activo fiscal, ¿qué es lo que genera? Que acá, como tiene su impacto ahí, genera que acá los resultados también, ¿qué es lo que van a hacer? Los resultados van a ser menores. Y al ser menores, ¿ves? 124 versus 101, significa que tiene el efecto contrario del de hace rato, del de activo. Significa que este ejercicio vamos a pagar menos impuestos, pero a condición de que en los próximos ejercicios ya los paguemos. Por eso acá se genera, ¿ves? En el ejercicio vamos a pagar un impuesto sobre los 101.000, ¿ves? Debería pagar sobre los 126.000, que era el hecho futuro de incobrable, considerando el hecho futuro anterior. ¿Ves? Si fuera la única diferencia, ¿no es cierto? El hecho futuro, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando se produzca la venta, realmente, cuando se realice la venta. Cuando se venda la mercadería, que puede ser en el año 2020, 2021, que según el enunciado todavía, digamos, la mercadería va a quedar el 50% al 2021. Porque el 2020 va a cerrar con el 50% menos. Entonces tendrá que incorporar a sus ganancias el resultado por tenencia que en el 19 no consideró, ¿ves? Impositivamente pagará más impuestos o impondrá. Eso es lo que significa. Y por eso se llama diferencia temporaria imponible, que multiplicada por la tasa del impuesto nos da lo que se llama pasivo por impuesto diferido. Y ahí arriba, ve, las diferencias temporarias darán al cómputo de pasivos cuando su reversión futura aumente los impuestos determinados. Es lo mismo que la norma me lo dice. Y acá la aclaración es que cuando se venda la mercadería contablemente, el asiento cuál va a ser, costo de venta mercaderías contablemente, pero fiscalmente cómo sería la salida. Por 100.000 contablemente va a ser, si vendo el 100% va a ser 125, si vendo el 50 va a ser la mitad, pero fiscalmente la salida también va a ser por otro monto, ¿entienden? Entonces ahí va a estar impactando ya no en el costo ya no en el costo, digamos, ya no, digamos, en sí la mercadería, sino va a estar impactando en el costo de venta, en la parte del costo de venta. Continuando con la, digamos, la misma planillita, ¿ve? Ahí tenía la mercadería, 125 contablemente, 100.000 su base fiscal. En este caso el activo contable es mayor que el activo fiscal. La diferencia es valor contable menos base fiscal, 125 menos 100.000 es igual a más 25.000. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ese más implica que a futuro vamos a pagar más y va a ser imponible. Y va a generar, obviamente, hoy nos va a generar un pasivo por un valor de 7.500, que es 2.500, 25.000 por 35, por 30%. Y ahí me está el más impuesto a las ganancias a pagar. Ese es el caso de mercaderías. Después tengo la otra que sería esto, las herramientas. En el caso de esto, nosotros dicen, se adquirieron herramientas por 200.000, contablemente se decidió una depreciación lineal estimando en 4 años su vida útil. A razón de un 25%, impositivamente se resolvió depreciar en 3 años, a razón de un 33%. Acá está tocando las partidas bienes de uso por un lado, herramientas, y por el otro lado la depreciación de herramientas. Ahí tengo la partida, se llama herramientas, valor origen. Valor origen es 200.000. Activo contable igual a activo fiscal, igual a 0, la diferencia.
En cambio acá lo que se modifica son las amortizaciones. Contablemente es lo que está registrado, que es lo que tenemos de datos, menos 50.000. Y si nosotros hacemos ese porcentaje que nos está dando de depreciación anual, sería 200 por 33,33%, nos da 66.660. ¿Ves? Eso es la amortización fiscal. ¿Ves? Y ahí tengo que el activo fiscal es mayor que el activo contable es mayor que el activo fiscal. ¿Por qué motivo? Porque me pueden decir, no, pero acá yo estoy viendo que la base fiscal es mayor. No, en términos negativos, por efecto del valor absoluto, ¿no es cierto? Ahí ustedes van a ver que acá en este caso, menos 50.000 es mayor efectivamente que menos 66.660. La diferencia es, si ustedes hacen menos 50.000 menos, me da menos 50.000 más 66.660 y nos va a dar una diferencia de 16.000. Y funciona lo mismo que a partir de esta de las diferencias en las normas de evaluación de la mercadería. ¿Sí? También funciona del mismo modo. Y también me da más impuesto a las ganancias. Eso sería. ¿Están copiando? Sí, profe. Pero ahí un ratito, copien tranquilos los que puedan. Porque esta mañana no han podido, incluso algunos, bajar el archivo, les pasado por el chat y no han podido bajar. Les espero un ratito que copien. Esperen un ratito que le puse escape y se me cerró el PowerPoint. Ya les pongo de nuevo. Ahí sería que comparta la pantalla. ¿Dónde está la pantalla? Ahí. Ahora sí. Ahí. Bien. Ahí está. ¿Ya han terminado de copiar ahí? Sí. Bueno, continuemos. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está. Perfecto. Acá nosotros vamos a ver la evolución de estas depreciaciones, tanto contable como fiscal.
tanto de las herramientas, digamos, en este caso de las herramientas y del pasivo por impuesto diferido, como se va generando. En este método tiene la particularidad que acá lo que me genera, por ejemplo, suponiendo que sean las únicas diferencias que se produzcan, no hay otros activos ni pasivos por impuesto diferido, no hay otras diferencias ni deducibles ni imponibles más que esta, del año 2019 al 2022. Entonces ustedes van a ir viendo, ¿no es cierto?, que todos los años vamos a hacer este papel de trabajo, ¿no es cierto? Y ahí haciendo, ¿ve? Ustedes vamos a ir viendo, ¿ve? Acá en el primer año, que es en 2019 con el que estamos trabajando, vamos a tener un tipo de diferencia imponible. Y esto me genera un PIB. El saldo de eso va a ser 4.998, que genera más impuestos a las ganancias a pagar. Si ustedes ven el año siguiente, me va a dar ese 4.000, se va a incrementar en 5.000. En 4.998 también, ¿no es cierto?, que me va a dar 9.996, porque es el doble, obviamente. Y ahí eso me va a dar una diferencia, ¿ves? Por eso me va a dar una diferencia imponible, ¿no es cierto? Ahí. Y acá en el año 2021 también seguimos teniendo diferencia, aunque esto ve, la base fiscal ya es 0, ¿cierto? 200 menos 200, 0, ¿ve? Y acá todavía queda 50.000, entonces ahí me va a quedar 50 menos 0 es 50.000. Es un tipo de diferencia imponible, sigue siendo por 15.000, ¿ve? Más impuesto a las ganancias. ¿Cuándo lo pago al impuesto a las ganancias al final? Acá, ¿ve? Acá ya me sale con un pasivo por impuesto diferido 0, pero lo tengo que cancelar. ¿Contra quién lo dice la norma? Contra impuesto a las ganancias, contra la partida de impuesto a las ganancias. Entonces ese PIB que voy teniendo acá al 2022, por ahí, o lo hago acumulado como lo estoy haciendo acá. Acá en este caso, por ejemplo, lo voy haciendo acumulado. Puedo utilizar, hacer acumulado, ¿ve? Ahí acumulado. Le acumulo para llegar a los 9, al saldo del año 2020, en el año 2021 también le acumulo y llego a los 15.000, ¿ves? Me queda, y al 2022 ya no hay este saldo del PIB, tiene que quedar en 0, por lo tanto ahí tengo que cancelarlo, y esta la partida va a ser, ¿qué partida va a ser? Va a ser PIB, es un pasivo, cuando los pasivos se cancelan, los debitos, entonces la partida va a ser PIB a impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Y acá, miren, lo mismo. Acá, también, digamos, cualquier alternativa significa acá. Acá lo que estoy haciendo es, para obtener esto, lo hago directamente, ¿no es cierto? Es impuesto a las ganancias a PIB, ahí, ¿no es cierto? Y acá cuando voy al año 2020, cancelo el saldo anterior y hago un nuevo PIB, ¿no es cierto? ¿Ve? O acumulo o cancelo. Acá cancelo ese 4 contra el debe y hago un nuevo PIB por el nuevo importe. Y el año siguiente hago lo mismo, cancelo el anterior y hago un nuevo PIB por ese importe. De cualquiera de las dos alternativas puedo hacer. Entonces, digamos, acá, por ejemplo, se va a hacer la partida de impuesto a las ganancias a PIB, no pago impuesto a las ganancias a PIB, ¿no es cierto? Y después acá ya voy a tener PIB a impuesto a las ganancias a pagar ya. En el último ejercicio. Acá en el caso de las multas impuestas por la FIP, se tratan de diferencias, como la norma lo dice, de diferencias, ya no son temporarias,
estas ya son permanentes. Permanentes significan que, digamos, que no se van a poder revertir su efecto, no tienen efecto fiscal futuro, efecto fiscal cero, no tienen efecto fiscal, es decir, no es que el año siguiente va a pagar más o menos impuestos. ¿Por qué? Porque esto, digamos, más que nada se refieren a conceptos. Ustedes saben, el impuesto se llama impuesto a las ganancias. Dentro de las ganancias se consideran tanto las partidas de ingresos como las partidas de egresos. Ingreso menos egreso me va a dar la ganancia del ejercicio, ¿no es cierto? Siempre y cuando los ingresos sean mayores que los egresos. Entonces, cuando nosotros tengamos en ese caso, en el estado de resultados de eso, entonces siempre va a tomar la norma impositiva, lo que va a decir es qué se considera gastos y qué no, ¿entiendes? Para la ley del impuesto a las ganancias. Contablemente, las multas impositivas son un gasto, ¿no es cierto? Son un gasto, digamos, de la contabilidad, un gasto de administración, qué sé yo. ¿Por qué? Porque, digamos, en cambio, fiscalmente no son un gasto. Dice, no, si no ha tenido una conducta adecuada como contribuyente de cualquier otro impuesto que recauda la FIP, en este caso es el IVA, si no tiene una conducta adecuada, digamos, ¿cómo pretende ahora meter en el balance fiscal su inconducta? ¿Entienden? Entonces esas actitudes se las sacan. No lo reconozco, nosotros no lo vamos a reconocer como gastos, no lo vamos a reconocer que lo puedan imputar como gastos. Por ende, va a tener que sacarlo. ¿Cómo lo saco? Está restando en los resultados, ¿no es cierto? Entonces ahí me va a tocar dos puntos particulares, ¿no es cierto? También nos vamos a ir contablemente, nos vamos a hacer el asiento, se hizo multas a FIP a caja, ¿sí o no? Si no fuera caja, ¿cuál cuenta sería? Banco. Sí, puede ser, la cuenta sería multas a FIP a nosotros por nuestro plan de cuenta, por nuestro esquema de cuentas que tenemos de datos al cierre, sabemos que es caja. Pero si no, se genera puede una ser deuda. banco también. Una deuda, No, sí. puede ser deuda. ¿Entiendes? Puede ser una deuda que puede decir multas a FIP a multas a FIP a pagar. Claro. En ese caso, multas a FIP a pagar. Ahí también puede ser esa partida. Pero en este caso no tenemos ahí multas a pagar. ¿Entiendes? No tenemos el pasivo en sí. Lo que tenemos es un activo. Entonces acá directamente quiere decir que se ha pagado directamente. Multas a FIP a caja. Entonces, para obtener el activo fiscal, pensaremos repartir el asiento, este asiento. ¿Esto es así? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe. ¿Están de acuerdo así o no? Uno nada más está de acuerdo. ¿Cuántos a todo esto? Sí, profe. Sí, profe, estamos de acuerdo. Sí, Ustedes, profe. Hace rato cuando hicimos el papel de trabajo hemos dicho que tanto la evaluación fiscal es igual a la evaluación contable de caja. Entonces, digamos, la evaluación fiscal siempre va a ser 42.500. Eso nunca se modificó, porque tienen el mismo, digamos, el mismo valor, el mismo criterio de medición, tanto para activo contable como para el activo fiscal o la base fiscal de ese activo. Es decir, siempre, digamos, para la FIP, digamos, la caja no se va a modificar. Caja va a ser 42.500, ¿entiendes? No es que yo, no, como no me permití, yo voy a sacar eso de caja, digamos, voy a incorporarlo. No es que vamos a tener más caja, no vamos a estar declarando una caja que no tenemos, ¿entiendes? Porque esa caja se gastó. Entonces, lo que vamos a hacer, no vamos a ocupar esa cuenta que se llama caja. Acá, en lo particular, lo que se ocupa es la cuenta ajuste caja diferencias permanentes. ¿Está claro?
Si tendríamos la deuda, es decir, estaría en el listado de cuentas y ahí estarían los 5.000 en la deuda, diría deudas a pagar o deudas a FIBA a pagar por 5.000, ahí acreditando en el pasivo. Entonces, la cuenta, ¿cómo se llamaría? Ajuste, deudas a pagar por diferencias permanentes también. ¿Entienden? Siempre se modifican esos porque, digamos, las deudas a pagar también tienen, los créditos y deudas en moneda también se miden al valor nominal, tanto para la FIP como tanto para la contabilidad o con las normas contables. Entonces, en este caso, utilizamos ajuste de caja por diferencias permanentes a multas a FIP. ¿Ven? No se hace caja, se utiliza la partida ajuste de caja. Es una cuenta regularizadora a efectos fiscales. ¿Ven? Ahí tienen el activo fiscal como queda. Caja, banco, 42.500. ¿Ve? Usted no se toca los 42.500. Lo que se pone ajuste por diferencia permanente de 5.000, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está incorporando como activo, digamos, ¿no es cierto? Está es un ajuste positivo. Crédito por venta, que ya veníamos con lo de anteriormente, que hemos dicho que eran 58.500, los bienes de cambio también fiscalmente hemos dicho que eran 100.000, y los bienes de uso es 133.340, que es el valor de los 200.000 menos los 66.660. Y ahí me da el activo fiscal. El patrimonio neto fiscal, fíjense, se modifica, digamos, capital social, resultado del ejercicio. Digamos, la diferencia que radica con las otras diferencias temporarias es que esto no tiene un efecto fiscal para el futuro, no se va a pagar más o menos impuesto a futuro, ¿no es cierto? Esto siempre se va a sacar porque directamente el fisco no va a permitir, a no ser, como lo dice la NIC la NIC 12, ¿no? De impuesto a las ganancias, que dice, a no ser que tenga un país en donde permanentemente se cambien las leyes impositivas, las leyes del impuesto a las ganancias, que diga, por decirles, bueno, ahora vamos a modificar la ley de impuesto a las ganancias y vamos a decir que las multas impositivas sí se perdonan y bueno, que pueden deducirse del impuesto a las ganancias. A no ser que cambie la ley, ¿entienden? Por eso siempre dicen, tengan en cuenta también el tema de la actuación, de los poderes legislativos y todo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen impacto en esto, en lo que nosotros estamos haciendo las mediciones a cada cierre de ejercicio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo venga la mano en el Congreso o en la Cámara de Diputados para que saquen la modificación de la ley de impuesto a la ganancia, de acuerdo a eso, estos valores se me pueden modificar, ¿no es cierto? O mantenerse ahora, digamos, así como se dice, digamos, como bajo diferencia permanente, o de la noche a la mañana. Acá en Argentina no hay nada raro porque a nosotros nos pasó, digamos, que ustedes van a dormir una noche, el otro día se dan porque se le modificaron todas muchas reglas del juego y ahí aparecieron muchas modificaciones. Entonces no es nada raro, digamos, que de la noche a la mañana uno se vaya a dormir con este esquema del impuesto diferido, diciendo, bueno, eso es permanente, y después venga la modificación de la ley y diga que no, que se permite, entonces la misma ley. Entonces, ¿entienden? Es, digamos, los parámetros de la ley. Acá en sí los parámetros de la ley dicen, no se permite una multa, bueno, se saca. Entonces, por eso toman. ¿Por qué? Porque se supone que no se va a permitir ni ahora, ni mañana, ni el año que viene, ni el siguiente, ni nada, a no ser que, como les digo, que se modifique la ley. Pero no hay indicios con respecto a eso. Y lo dejamos ahí como permanente, ¿ves? ¿Qué es lo que ha implicado esto? Que aumenté el activo fiscal y aumenté el patrimonio neto fiscal, o sea, las ganancias. Acá. Obviamente, digamos, el impacto de esto es que estamos aumentando en ambos lados, pero el impacto neto en sí, digamos, ustedes ven, acá tengo 124.000 y acá tengo 89.000. ¿Por qué? Porque es el impacto tanto de las diferencias temporarias como con esta diferencia permanente. No existe un hecho futuro, no hay hecho futuro, y se llaman diferencia permanente.
Entonces, para las diferencias permanentes, tengan en cuenta esa partida regularizadora de las bases fiscales. ¿No? Miren acá. Algunos lo ponen acá, regularizando todo el activo, que en realidad, digamos, está regularizando en su totalidad el activo, y algunos directamente lo ponen acá, caja, y ahí ponen eso, lo ponen ahí en el ajuste de caja, también lo ponen ahí, regularizando caja nada más, ¿entienden? No hay ningún problema si lo ponen ahí, regularizando caja o no. Pero ¿cuál es la diferencia? Que digamos acá, contablemente, caja de diferencia no existe, es cero. No es que es cero, es inexistente. Al ser algo que no existe, yo no puedo restarlo con nada. ¿Entiendes? Tengo una base fiscal acá de 5.000, un valor de 5.000, pero no tengo un valor contable. Es decir, acá no hay forma de que yo pueda diferenciar con alguien, porque no hay con quién me voy a mirar si contablemente no existe. ¿Entiendes? Entonces, acá no se pone cero, no se pone nada, acá es vacío. Es decir, algo vacío o algo inexistente con un número, ¿entienden? En definitiva, no tengo nada. ¿Ves? Me da un tipo de diferencia permanente, ¿ves? Y no tiene, por ende, efecto fiscal futuro, porque no tengo diferencia, ¿ves? No tengo un base contable versus base fiscal, no tengo. En este método es así, ¿entienden? ¿Por qué? Porque estoy haciendo diferencias entre el valor contable de una partida de activo contra o versus la base fiscal de esa misma partida, digamos, de activo, ¿no es cierto? Y ahí están los otros, que serían los ingresos. Así como hay gastos que no se permiten deducir, también hay ingresos que a los efectos de la ley o la norma impositiva no son considerados ingresos propiamente dichos. Contablemente son ingresos, en otros ingresos, pero fiscalmente no son considerados. Quiere decir que no están dentro del ámbito del impuesto, o son considerados, pero la misma ley exclusivamente los saca del ámbito, ¿no es cierto? Dice, este tipo de, por ejemplo, para las ganancias de personas físicas, lo que importa, digamos, lo que por ahí es lo que no se tributa, lo que no tributa ganancia es todas las ganancias, todo eso, todas esas capitalizaciones de intereses de las cajas de ahorro, de las cuentas de sueldo, por darle un ejemplo. Entonces, todo eso, si nosotros obtuvimos eso y tenemos que liquidar ganancias, no, eso, digamos, a efectos nuestros va a ser más ingresos, sí, contablemente va a ser más ingresos, pero a efectos de la norma impositiva no es cero. ¿Ya? Acá tengo la modificación, contablemente, cuando se recibió, porque es una actividad secundaria, dice, entonces la caja, ingresos, actividad X y Z le puse, ¿no es cierto? No tengo idea qué, pero dice que es una actividad secundaria. Entonces, para obtener el activo fiscal pensaremos en revertir lo mismo, como veníamos pensando, pero por lo de anterior, ya les dije que eso no da. ¿Por qué? Porque la caja, digamos, la evaluación fiscal es igual a la evaluación contable, ¿ves? No puedo tomar la caja. Entonces tomo otra partida que se llama ajuste de caja de diferencias permanentes, como acreedora, ¿ves? Y ahí obtengo, ¿ves? Ahí tengo los 5.000 anteriores y ahí tengo los menos 50.000, ¿no es cierto? Eso quiere decir que acá lo estoy sacando de las ganancias. Ahí está. Ahí está. No existe un hecho fiscal futuro. ¿Ves? Y acá esto hace rato aumentaba, obviamente, el activo y el patrimonio, y ahora reduce menos. ¿Ah? ¿Qué te da? Bueno, nos vemos.
Ahora lo estamos viendo, ahora cerramos ya con esto ya. Tengo la diferencia. También hago exactamente lo mismo, no tengo con qué hacer la diferencia entre valor contable versus base fiscal, no tengo, por lo tanto es una diferencia permanente que no tiene efecto fiscal futuro, y cerramos. Pasivos no tengo, si nosotros tendríamos pasivo, hay que hacer el mismo procedimiento, pero con los pasivos. Total del activo, en ambos casos, ahí sale 289.340 el activo. Y miremos acá, ahí, 289.340 el activo. Y acá el capital social no se me modificó. ¿Ve? Ahí ve. 289.340 me sale, ¿ves? El capital social no tiene el mismo criterio de medición para activo y contable, y, digamos, tiene el mismo criterio de medición. Es decir, las acciones están medidas a su valor nominal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el capital social se mantiene en 250.000. Si el activo me está dando 289.340, menos 250 el resultado, por diferencia me tiene que dar 39.340. Profe, ¿me puedes repetir eso, por favor? ¿Cuál? Lo del resultado del ejercicio. Mira, he vuelto a sacar, espérame un ratito que he vuelto a apretar el escape y se me cierra, aprieto el escape y se me cierra el archivito. Espera un ratito. Sí, profe, no hay problema. A ver, ya lo abro de nuevo a mi archivo. A ver. Acá. Ahí está. Acá es, digamos, son todos los saldos que vamos teniendo, ¿ves? Acá, fíjense, sale 289.340, que eso lo vamos a visualizar mucho mejor cuando veamos el papel de trabajo en sí, ¿no es cierto? Acá el capital social siempre se va a mantener en 250.000 porque no se modifica. Y el resultado que viene por diferencia, ¿entiendes? El activo siempre va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto, principio de la partida doble. Entonces, si nosotros tenemos un activo fiscal de 289.340, acá, menos 250, la diferencia va a ser 39.340. Vamos a ver, profe, acá. ¿Ah? Ya entendí, muchas gracias. Ajá.
Bueno, acá, ahí está. ¿Ves? Acá es donde estamos visualizando mejor cómo está compuesto el activo. Estamos trabajando con el método del impuesto diferido basado en el estado de situación patrimonial. Entonces ahí vemos, ¿ves? De dónde provienen los 289.340, cómo hemos ido trabajando, ¿ves? Este 374, eso no se modifica porque es el contable, se mantiene. Eso no lo tocamos nosotros. Lo que sí tocamos es toda la base fiscal. ¿Es cierto? El capital social, como bien les dije, 250.000, y el resultado del ejercicio, según enunciado, 124.000, por diferencia 39.340. ¿Entienden? Pero esa diferencia tiene que explicarse. ¿Cómo se explica? Ahora lo vemos con el método del impuesto diferido basado en el estado de resultados. Ya lo vemos, pero es 39.340. Acá, para determinar directamente, nosotros lo que hacemos es el resultado del ejercicio antes de las diferencias permanentes. ¿Cuánto es el contable? Debajo de acá del contable, 124.500. ¿Sí o no? Las diferencias permanentes de ingresos, estos 50.000, ¿ves? Se traspasan para acá, así como está acá restando, se ponen acá restando. Ahí tengo las diferencias, ¿ves? Y las diferencias permanentes de ingresos, estos 5.000 también se traspasan para acá. Y ahí me da el resultado del ejercicio luego de las diferencias permanentes. Me va a dar 79.500. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque nosotros, desde ahí, de ese 79.500, me está dando la base para que yo, multiplicando por la tasa impositiva, determine el impuesto a las ganancias. Es el impuesto a las ganancias determinado, 23.850. De ahí sale la primera parte del asiento. Después vamos a tener las diferencias temporarias deducibles, ¿no es cierto? Acá en este caso, estas diferencias se traspasan acá, pero con signo contrario, ¿ves? Suma. Y acá está restando y acá va sumando. Eso sí se transfieren acá. Y las diferencias temporarias, si yo a esa diferencia temporaria deducible le multiplico por el 30%, es esto. Es el activo por impuesto diferido. ¿Ves? Debita. Debita impuesto a la ganancia, débito activo por impuesto diferido. Y ahora las imponibles es la sumatoria de 25.000 más 16.660, están sumando acá, pero acá pasan restando, ¿ves? ¿Qué serían? ¿Por qué pasan restando? Por el principio también de la partida doble, que ustedes saben que las cuentas acreedoras en general tienen un saldo que tiene un saldo negativo. Por eso pasan estas cuentas, este pasivo pasa restando, ¿ves? Acá. Si yo lo multiplico por la tasa impositiva, voy a obtener el pasivo, que es la sumatoria de 7.500 más 4.998, me da 12.498. Ese es el A pasivo por impuesto diferido. ¿No? Y acá me da, si yo hago 79.500 más 1.500 menos 41.600, me va a dar el resultado impositivo este. ¿Ves? Y ese resultado impositivo, ese es el impuesto a las ganancias a pagar. Ese es el pasivo que se genera para pagar el año que viene. Por eso es necesario que yo tenga, digamos, acá, me tiene que salir. Y ustedes hacen este asiento, así como está, y les tiene que salir igual. ¿Está o no está? Sí, y ahora, digamos, ¿cómo vamos a explicar estos 39.340? Que es, digamos, lo que tenemos explicado sí o sí por el saldo de cuentas al inicio, son los 124.500 que serían los resultados contables.
pero no tenemos explicado los 39.000, cómo han salido, de dónde salen esos 39.340. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo verificamos que esto está bien? Que esta diferencia, como yo les digo, está bien. Utilizando, por eso dice verificar o tener en cuenta o hacer el método del impuesto diferido basado en estos resultados, ¿no es cierto? Para ver que esto esté correcto, que esto esté bien. ¿Entienden? Vamos a verificar esto ahora. Es una planilla similar a esa. Este es el método del impuesto diferido basado en el estado de resultados. ¿Está? También son 9 columnas. ¿Ve? La diferencia radica acá. Denominación de las partidas está. Pero acá no es la parte de la evaluación contable versus la base fiscal. Acá ya es el resultado contable. Son partidas de resultado contable y partidas de resultado fiscal. Eso es lo que varía, ¿ves? Y acá ya no hacemos como hacíamos en el anterior, que hacíamos contable menos fiscal. Acá ya lo que vamos a hacer es fiscal menos contable. Resultado fiscal versus resultado contable. Hacemos al revés. ¿Por qué? Por la misma estructura patrimonial. Ustedes han visto que los resultados del ejercicio están ubicados ahí en el saldo, en el bloque de patrimonio neto. ¿No es cierto? Por ende está en oposición a los activos que vimos hace rato. Por eso va al revés. La diferencia, tipo de diferencia, genera diferencia por tasa impositiva y el efecto fiscal futuro. En este caso, nosotros ya, la norma internacional del impuesto a las ganancias lo que dice, cuando ustedes hagan diferencias entre partidas de resultados, tanto positivos como negativos, vaya haciendo la diferencia, usted lo que está haciendo, digamos, esas diferencias se llaman temporales. Es lo que dice la norma internacional. Ahí hace la diferencia. Las normas argentinas no hacen esa diferencia. La norma argentina directamente usa el método del impuesto diferido basado en estado de situación patrimonial y dice, bueno, las diferencias temporarias van a ser esto y todo lo que vimos, ¿no es cierto? No habla de este método, ¿entienden? Sí lo tiene en cuenta aquí en la norma internacional cuando dice, usted cuando vaya a diferenciar partidas de resultados, estas se van a llamar diferencias temporales. ¿Por qué? ¿Saben por qué se van a llamar diferencias temporales y no temporarias como las anteriores? No, profe. Porque las partidas de resultados se refunden a cada cierre de ejercicio. ¿Entienden? Ahora cuando veamos el cierre de este ejercicio vamos a ver cómo se refunden las cuentas. Y ahí se cancelan las cuentas. Entonces ya, digamos, de un año al otro no va a existir. Entonces van a ser temporales hasta que cierre el ejercicio. ¿Entienden? En cambio, las temporarias sí van a existir, van a superar el ejercicio, van a superar, como hemos visto con las amortizaciones de maquinaria o las depreciaciones de herramientas, en este caso, que ustedes han visto que las diferencias se van a mantener en el tiempo. Y esos son temporarias, porque temporariamente se van a ir manteniendo en más de un periodo. En cambio, temporal es cuando se mantiene, digamos, por un lado, cuando tocamos las partidas de resultados, y estas son, digamos, la gran diferencia. ¿Entienden? Y es lo que sí toca, digamos, bien la norma internacional. Ahí tenemos las ventas. Obviamente que acá no me ha dicho, digamos, que ha habido diferencia en ventas, porque si no me hubiera dado algún indicio y todo. Entonces sabemos que son igual. Resultado fiscal es igual al resultado contable, diferencia cero, el costo de ventas no hay diferencia, no me dijo nada, cero. Vamos a los deudores incobrables. Contablemente sabemos que es 3.000 y fiscalmente, que hemos dicho hace rato, que eran 1.500, ¿ves? Ahí están los 1.500. Entonces, en este caso es fiscal menos contable.
Entonces vamos a hacer menos 1500, menos, más 3000. ¿Cuánto me da? Más 1500, ¿ves? Y acá, digamos, esta diferencia temporable se llama no gravable. ¿Entienden? Algunos autores la siguen llamando deducible, digamos, o deducible como ya lo venían haciendo, digamos como se llaman a las temporarias. Pero en este caso es gravable o no gravable, ¿entienden? En este caso es no gravable. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser gravable en el futuro. Genera una I, porque se está pagando más impuestos, ¿no es cierto? La diferencia por la tasa es 450B y es exactamente lo mismo, ¿entienden? Y acá la depreciación de las herramientas, 50.000 por este lado, menos 66.660, como habíamos dicho. En este caso es al revés, porque es fiscal menos contable, es menos 66.660 más, ¿cuánto sería? 50.000, que sería menos, más. Y ahí me va a dar menos, una diferencia en menos, ¿ves? Y acá ustedes ven que esto ya, digamos, no, cuando ustedes hagan después, digamos, porque después el mismo procedimiento que hemos hecho en el anterior al fin, al cierre, se hace exactamente lo mismo, pero acá se traslada la misma cuenta así como está. Suma así, tal cual. Y acá esta diferencia se va a llamar gravable. ¿Por qué? Porque se va a grabar en el futuro. Genera el PIB de 4.000 menos 4.998, que es por la tasa impositiva, y más impuesto a la ganancia a pagar a futuro. Las multas AFIP, tengo los 5.000 contablemente y 0 fiscalmente, ¿entienden? Acá sí tengo, a diferencia que tenía hace rato, que con, digamos, hace rato tenía una parte, una base o una evaluación contable inexistente porque no existe efectos contables. En este caso, a diferencia de esto, tengo, digamos, las multas AFIP sí o sí van a ser 0, ¿entienden? Entonces acá sí tengo con qué hacer la diferencia. Y ahí tengo la diferencia de más 5.000. Nada más que como, digamos, por eso esa es la complicación que tiene este método, porque digamos por ahí se mezclan eso, ¿ves? Entre uno y otro se mezclan. No es como en el método que lo tengo clarito cuando va a ser en el método del balance, lo tengo clarito cuando va a ser permanente. Acá, digamos, es como que se quiere confundir, ¿entienden? Pero en sí, por el mismo concepto, yo ya sé que es permanente y no tengo efecto fiscal. No tiene efecto, no tiene nada, no genera nada. Pero hay una diferencia. Acá, digamos, a diferencia del otro, porque acá lo que estoy haciendo es haciendo diferencias entre partidas de resultados. ¿Entienden? Para la AFIP puede existir esa, digamos, la partida multas AFIP, no es cierto. ¿Por qué? Porque en base a eso la AFIP después dice, no, usted me ha puesto las multas, sáquelas. Por eso puede existir. Los resultados por tenencia en mercaderías, ahí está, también. El resultado fiscal, ¿ve? Acá es fiscal menos contable, 0 menos 25, ¿cuánto es? Menos 25. Gravable es un PIB más impuesto a las ganancias pagadas. Los ingresos de la actividad, tengo los 50.000 contablemente, pero fiscalmente 0. 50.000 permanente. Y tengo los resultados. ¿Ven? Ahí la estoy justificando de dónde me salen los dichosos 39.340. ¿Está claro ahí? Sí, profe. Bueno. Los asientos que se hacen, ahí está el asiento que hemos hecho hace rato.
ahí al fin del método del balance. Es eso, ¿ves? ¿Recuerda? Eso se hace contablemente, ¿ves? Si hago la diferencia me da 24.300. Y a posteriori lo que tengo que hacer es cerrar las cuentas de resultados. ¿De dónde salen todos estos datos? De acá del enunciado que yo tengo al inicio del práctico, ¿ves? Y ahí me tomo el atrevimiento, digamos, de tomar todos los valores de esos datos que yo ya los tengo. Lo único que estoy haciendo acá es cerrando las cuentas de resultados, ¿ves? Y entonces nosotros al refundir estas cuentas, ¿ves? Entonces ahí ya no van a existir más. Por eso, digamos, se llaman diferencias temporales, cuando yo hago la diferencia entre cuentas de resultados. En cambio, las patrimoniales, esas se mantienen en el tiempo. Ahí está. Está. ¿Ven? Entonces acá, cuando ustedes ven acá, miren, acá el impuesto a las ganancias, ¿dónde está acá? Acá, ¿ven? Ahí está, acá está debitado y el cierre va a estar refundido acá. El activo por impuesto diferido está acá y acá está refundido. El pasivo por impuesto diferido está acá está el reconocimiento, el registro, y acá está el cierre. Ahí está. Y el pasivo a pagar, 11.812, también está ahí el cierre, ¿ves? Es decir, son todas estas cuentas más este asiento, que es lo que yo hice para cuando terminé mi papel de trabajo del método del pasivo basado en esa situación patrimonial. Si nosotros haríamos virtualmente en la cabeza, ¿no es cierto? Digamos, ver cómo se mueven digamos, el balance fiscal, cómo se mueve, si yo lo llamo balance fiscal, cómo se mueve esto, ¿ves? Fiscalmente, este se llama método del impuesto, este es el método del impuesto diferido, este asiento me responde al método del impuesto diferido, y este asiento me responde al método del impuesto a pagar. ¿Ves? Fiscalmente me responde directamente, acá no reconozco ni activo ni nada. Fiscalmente es impuesto a las ganancias a pagar. Eso es el método del impuesto a pagar. ¿Me entienden? Y ahí está, si yo cerraría, digamos, fiscalmente, ¿ves? Cómo voy reconociendo, ¿ves? Y ahí tengo el dichoso ajuste de caja de diferencias permanentes, que es lo incorporado para el efecto del balance fiscal, para que me cierre las cuentas patrimoniales, si no, no me van a cerrar. ¿Ves? Y acá se borran obviamente esta partida. Por ejemplo, acá los ingresos de esta actividad para el fisco no existen, los resultados por tenencia no existen, las multas FIP no existen, ¿ves? Acá el pasivo tampoco existe, porque acá tampoco existe nada en el activo ni el pasivo por impuesto diferido, no existe nada, ¿ves? Y acá el activo por impuesto diferido no existe, pero sí existe acá el ajuste de caja de diferencia permanente. En sí no es que no exista, es cero. Y acá esta partida no existe acá. Acá sí que no existe. Acá ya no es ni cero, no, digamos, nada. Acá no existe. Pero acá, digamos, esta partida sí. ¿Ves? Es el mismo. Ahí lo quise poner para que lo hagan. ¿Ve? Y ahí está la exposición, como me decía hace rato el RT, cómo tengo que ir exponiendo. ¿Ve? Ahí voy exponiendo contablemente. ¿Ve? Está. Es decir, exponga los estados contables luego de determinar el impuesto a las ganancias. Acá está el impuesto a las ganancias, ¿ves? ¿Ves? Entonces nosotros hace rato hemos llegado a 124.500 menos esto que yo he determinado, ahí me da el resultado después, ¿ves? Ahí están los 100.000, ¿ves?
Y ahí y ahí está todo expuesto. Eso para que después los controles ya les pase el archivo. Y en cambio acá ve, este es el fiscal, los estados fiscales, si lo quisiéramos, digamos, en nuestra cabeza más que nada. Resultado por tenencia no existe, otro ingreso y egreso B no existen acá. Digamos, no es que no existen acá, ya son cero, ¿verdad? Y ahí está el ajuste de caja, diferencias permanentes. Y ahí está el resultado ante el impuesto a las ganancias, ahí están los 39.340 menos el impuesto a las ganancias determinado, 11.802, y ahí me da el resultado después del impuesto a las ganancias. ¿Quedó claro? Ahí está. La tarea que tienen que hacerlo, esta mañana le dije a los chicos que van a hacer, digamos, me han dicho que tenían parciales, no sé qué tenían esta semana, como estaba muy complicado esto. Y así que les iba a dejar tranquilo el fin de semana y el lunes iba a subir la tarea para que, digamos, iba a subir para que puedan subirme la tarea, ¿no es cierto? Les aconsejo, prefiero que me manden lo que hayan trabajado en papel, lápiz y papel, que el Excel, porque obviamente, digamos, si yo me pongo a controlar un Excel, digamos, no, el objetivo de control no tiene sentido. Contabilizar las operaciones durante el ejercicio 2020 y después acá el estado de resultados. Y bueno, y acá también me van a comprobar, ¿no es cierto? Para ambos ejercicios. Ahí ahora sí les voy a pasar a ver, ya les paso el archivo. A ver. Ay, ¿a dónde lo tengo? Lo tenía acá en el escritorio y ¿a dónde está ahora? Acá está. Está un poquito pesadita, pero ahí va. Ahí he subido. Se envió correctamente eso. Así que si tienen dudas me dicen, a ver. Sí. Lo que pasa es que se ha imputado en los gastos de administración está contenidos las amortizaciones de las herramientas con los deudores incobrables. Esos dos están en contenido. En sí, los deudores incobrables tendrían que ir en gastos de comercialización. Pero por ahí, digamos, la administración de la cartera de deudores por ahí responde a administración efectiva de créditos. Entonces, por eso están agregados ahí en gasto de administración. Tanto los incobrables como es la sumatoria de los dos. Bueno, hagan el control correspondiente, todos sáquense las dudas ahí. Si ven, digamos, las terminas, ahí van a darse cuenta. Bueno. Entonces, bueno, quedamos después, creo que el día lunes iban a pasarles ya las notas y todo. Ahí está. Bueno, ya han subido todo, ya guardo el chat, que sería los nombres y apellidos. A ver, guardar. Ahí está, ya lo guardé. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Hasta luego, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.